Dios sabe levantar jóvenes cuando lo viejo ha muerto. Dios sabe levantar jóvenes cuando la religión está muriendo. Dios sabe levantar jóvenes cuando los sistemas de los hombres se están derribando. Es ahora, el día es ahora, el tiempo es ahora, tu futuro es ahora, tu destino es ahora, tu llamado es ahora, tu propósito es ahora. Aleluya. Shira Bakaya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, una hora. Y Dios le dice a Josué: ahora pues levántate, pasa tú este Jordán, para que tomes en posesión la tierra que yo le prometí a tus padres que le daría por heredad a Israel. Y le hace una demanda. Dios le hace una demanda a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios nunca le pide nada a nadie que primero Dios ya no se lo haya dado. Dios no le pide al bebé del pastor Diago de 8 meses a que cargue esta bocina. Nunca se lo va a pedir. Dios no es injusto. Dios le pide a un hombre que cargue esta bocina, pero no a un bebé de 8 meses. Si Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, era porque Josué era un valiente. El haber estado en un proceso de pronto le hizo desconocer a Josué lo que él era. Si Dios te pide que seas santo, es porque Dios ya colocó en ti la capacidad de ser santo. Si Dios te pide que conquistes algo, no te lo está pidiendo para dejarte en vergüenza. Si Dios te pide que hagas algo, no te lo está pidiendo para dejarte humillado. Si Dios te dice levántate, es porque Dios ya colocó la capacidad. Tal vez en un proceso que no lo entendimos, pero en el proceso Él estaba colocando eso que ahora nos está pidiendo. Joven, levántate. Pastor, levántate. Líder, levántate. Conquista la tierra, conquista Guayaquil, conquista Ecuador, predica a tiempo y fuera de tiempo, habla la palabra. Y Dios le dice a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente. Si Dios le dice a Josué que sea valiente, yo me pregunto, ¿dónde desarrolló Josué esa valentía? Porque Dios no pide algo que Él no tenga. Tú tienes un potencial adentro para ser santo que tú no te imaginas. Satanás nos ha hecho más conscientes de lo externo que de lo interno, y nos hace más conscientes de nuestra debilidad que de nuestra fortaleza interna. Pero Dios siempre habla lo que está dentro de ti. Dios siempre habla a lo que ha estado escondido detrás de una humanidad de la cual Dios no tiene problema. Joven, Dios no tiene problema con tu humanidad. Dios no tiene problema con tus debilidades. Joven, yo también las tengo. Tengo las mismas luchas que usted tiene. Llevo apenas 22 años sirviéndole al Señor, y he luchado, enfrentado y sido tentado en todas las áreas. Pero Dios siempre me habla lo que Él colocó adentro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Él colocó este tesoro en un vaso de barro. Él no colocó el tesoro en una vasija de oro. Dios no tiene problema con tu debilidad. Joven, aquí hay alguien débil. Aquí hay alguien que es tentado. Yo quiero ver las manos de los que son tentados. Yo quiero ver las manos de los que a veces quieren irse al mundo, de los que quieren a veces, están luchando con su carne para no irse a beber, a embriagarse, a fumar marihuana, a fumar droga. Yo quiero ver las manos de ellos. Dios conoce tu humanidad, pero Dios colocó dentro de ti un poder, una capacitación, una gloria, un propósito, un llamado, un sueño que se va a levantar por encima de esa humanidad. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para que pases el Jordán y conquistes la tierra. Yo digo, ¿dónde desarrolló Josué esta valentía? Josué nació en esclavitud.
en Egipto. Allí nació Josué. Tenía un pasado de esclavitud. Las generaciones anteriores a Josué siempre fueron esclavos por 4 generaciones. 330 años vivieron en esclavitud en Egipto. Escúcheme, jóvenes, lo único que Josué sabía era ser esclavo. Josué desde niño no podía soñar. Los hijos de los egipcios soñaban en ser generales, soñaban con ser poderosos, pero Josué no. Josué no podía soñar. Algo le va a pasar a usted y a mí en esta noche. Yo lo siento. Créame que yo no soy de sentimientos, y yo siento que algo va a pasar. Mientras los hijos de los egipcios soñaban con ser grandes generales, Josué solo podía agachar la cabeza, porque si miraba a los ojos a un egipcio, lo castigaban con látigos. ¿Qué le estoy diciendo, joven? Dios te va a usar a pesar de tu pasado. Dios te va a usar a pesar de tu pasado. Otros soñaron con ser grandes, mientras tú a duras penas luchabas para poder ir a la escuela, y con muchas dificultades te podías comer un pan en el día. Pero Dios estaba forjando en ti una valentía sobrenatural. Josué de niño solo podía curar las heridas de sus padres y de sus tíos, que llegaban de un día de jornal donde eran azotados con el látigo del capataz egipcio. ¿Sabe cómo creció Josué? Curando las heridas de sus padres y de sus familiares. Jóvenes, los que somos capacitados para curar las heridas de los mayores, seremos llamados valientes. Mientras tú curas heridas, mientras tú sanas corazones, mientras tú puedes detrás de la puerta de tu casa consolar a tu padre y a tu madre y darle una palabra de esperanza, se está forjando un valiente. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo Josué llegó a ser un valiente? Josué llegó a ser un valiente porque aún en la esclavitud Josué nunca se dañó en el corazón contra Dios, y mientras curaba las heridas de sus padres que llegaban de ser azotados por los egipcios, Dios estaba formando un general de Dios. Hermano, joven, no nos hemos dado cuenta, pero a través de la circunstancia Dios ha estado formando un general de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Aleluya. Dios llamó a Josué valiente a pesar de su pasado. No fue valiente porque fue a la escuela militar. No fue valiente porque fue entrenado en armas. No fue valiente porque hizo parte del ejército egipcio. Fue valiente porque siendo esclavo y viendo a sus padres heridos y viendo a sus familiares llorar detrás de la puerta, él estaba allí, lo más probable, curando las heridas de sus padres. ¿Cómo Dios puede llamar valiente a un muchacho que nace esclavo? Salió muy joven de Egipto cuando Dios saca al pueblo de Israel. Josué vivió en el sufrimiento, conoció el sufrimiento. La palabra de Dios dice, cuando Dios ve al pueblo de Israel en Egipto, dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Si alguien conocía la aflicción, era Josué. Dios te va a usar a pesar de la aflicción. Dios te va a usar a pesar de las lágrimas. Joven, escúchame esto. Te voy a declarar esto sobre tu vida. Dios cambiará toda lágrima en un testimonio de la gracia de Dios. Todo lo que te hacía derramar lágrimas en la noche se convertirá en un testimonio de la gloria de Dios. Escúchame, joven. Todo lo que te hizo derramar lágrimas, todo lo que te ha hecho llorar en la noche, Dios lo cambiará en un testimonio para la gloria de Dios. El Dios de Josué, nuestro Dios, es el mismo Dios
Es el mismo Dios. Tú tienes que ubicarte en la Biblia. Tú no tienes que oír la historia de un hombre, de un hombre en la Biblia. Dios colocó la historia de Josué para hacernos a nosotros creer que Dios puede hacerlo con nosotros mismos. Voy a decir algo que tampoco sonará bien en las redes. Tú y yo escribiremos otra Biblia que se leerá en el cielo. Se leerá en el cielo. Aquí estamos leyendo la Biblia de los hombres que vivieron en esta tierra, pero en el cielo se escribirá la Biblia de una generación que le creyó a Dios, porque tenemos una nube de testigos y ellos nos están mirando. Jóvenes, hay una nube de testigos que está mirando lo que usted y yo vamos a hacer en este tiempo, y lo que hacemos ahora se está escribiendo en el cielo. Alguien diga amén. Aleluya. Josué creció en el sufrimiento. Josué creció en la aflicción. El sufrimiento y la aflicción a ella han forjado en ti un carácter de valentía, un carácter valiente. Dios permitió desiertos en tu vida, no para destruirte, sino para formarte, para hacerte fuerte, para depender de Dios. Dios permitió el desierto en tu vida y las lágrimas en tu vida para librarte de la autodependencia, del orgullo, y llevarte a depender en Dios. Gracias. Dios ha prometido usarte en los próximos días. Josué no se imaginó, tras crecía en Egipto como esclavo, que iba a ser un general de Dios. Pero Dios tenía un plan, lo iba a usar. Así me dijo Dios que llamara esta charla con los jóvenes. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Satanás está equivocado si creyó que te iba a usar para destruir vidas. Satanás está equivocado si creyó que te iba a usar expendiendo droga o dañando la virginidad de una jovencita. Dios tiene un plan contigo. Y hoy Dios nos ha hecho una redada y nos ha citado en este lugar para sellar tu corazón con una palabra. Y esa palabra es: Dios te va a usar. Dios te va a usar. Josué creció cuando los únicos líderes de Israel eran Moisés y sus contemporáneos. Cuando otros son los que brillan, Dios está trabajando con los jóvenes. Hoy soy yo el que estoy al frente, pero mientras yo estoy al frente, Dios ha quitado la vista de mí y la ha puesto en ustedes. Porque mientras Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte Oré, Dios estaba trabajando con Josué en la falda del monte. Y como Dios sabía que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, entonces Dios estaba formando al que sí iba a entrar. Hay lugares donde yo no voy a ir y tú vas a ir. Hay lugares donde el pastor Diego no va a ir y los niños de aquí van a ir. Hay lugares donde el pastor Tumbaco no puede ir y ustedes van a ir. Hay lugares donde Fabricio no va a ir y los jóvenes de él van a ir. Hay lugares donde el pastor Freddy no puede ir y los jóvenes de él van a ir. Y Dios sabe eso. Jóvenes, mientras nosotros estamos en la plataforma, no estamos allí para brillar, estamos allí simplemente para dejarnos usar por Dios, para que Dios trabaje en ti el propósito que Él tiene contigo. Dios te va a usar, 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 joven, Dios te va a usar. Echará fuera el cáncer, echará fuera demonios, echará fuera toda tiniebla, expulsarás toda potestad de las tinieblas, avergonzarás al diablo, liberarás a los cautivos, predicarás el evangelio del reino, anunciarás las buenas nuevas de Dios, aleluya, amarás a esta generación, bendecirás a tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén.
Cuando Josué sale de Egipto, realmente es un muchacho muy joven. Y los líderes que estaban en aquel tiempo eran Moisés, Aarón y todos los que estaban de la edad de Moisés. Nadie iba a escuchar a Josué. Nadie iba a prestarle atención a Josué cuando hay un Moisés arriba. ¿Sabe que Dios va a hacer que la luz de los hombres se apague? Dios no está interesado en que los hombres brillen ahora. Van a haber cultos donde los pastores nos vamos a tener que sentar porque Dios interrumpió el culto y Dios tomó control. Y Dios va a querer que todos los que están en la iglesia lo miren a Él. ¿Sabe por qué en el cielo se adora tan perfectamente? Porque en el cielo todos los ojos están puestos en Dios, no en los hombres. Aleluya. Dios va a hacer que esta generación lo conozca. Dios se va a hacer conocer. Aleluya. Dios va a hacer que tú lo conozcas. Dios va a hacer que tú lo mires. Dios va a hacer que tú lo aprecies. Dios va a hacer que tú lo palpes. Dios va a hacer que tú lo recibas. Dios se va a encargar de darse a conocer a esta generación. Dios se va a revelar. Dios se va a mostrar tal como Él es. Y va a pasar por encima de pastores, de predicadores, de apóstoles, de profetas, para bendecir una generación. Y la va a cautivar en el corazón. Aleluya. Oh, gloria. Levanta tus manos al cielo. Pasa por encima de mí. Pasa por encima de mí. Dios de toda carne. Dios de toda carne. Pasa por encima de mí. El cielo. El cielo. Venga aquí. Levanta tus manos al cielo. Saca, tira, abrazando la maca. Ir a basore, ve a la mano. ¿Sabe que hay jóvenes que van a empezar a orar en el Espíritu ahora mismo? Lenguas espirituales que nunca antes habían orado. En el nombre de Jesús. Shirabanda la mamá. Shirabando le becaya la manda. Sakatira brando le becaya la manda libasaya. Ira baba baba sore becaya la ma. Riandore, ira basaya. Yo derramaré el Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes tendrán visiones. Y los jóvenes tendrán visiones. Ah, Sharabanda la mamá mamá. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, recíbelo, recíbelo, levanta la mano, saca, tira, basore. Siéntese en la presencia del Señor. ¿Cómo pudo Josué no dañarse en su corazón, sabiendo que creciendo los rostros desesperanzados de su familia? ¿Cómo pudo Josué no dañarse en su corazón,
sabiendo que su niñez y su juventud, parte de su juventud, tenía que ver a sus padres llegar y escucharlos detrás de las puertas hablar de que no había esperanza, de que ya llevaban 400 años de esclavos. ¿Cómo pudo él crecer y no dañarse el corazón viendo los rostros tristes y agobiados de sus familiares? Solo a esa clase de hombres Dios los llama valientes. Escúcheme, joven, yo puedo imponer manos y tirarlo al piso y la foto queda bien para el Instagram, pero estoy muy joven ya para eso. Ya pasé un buen tiempo de querer brillar. Ya, yo creo que ya aprendí la lección. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios podía usar a Josué, porque Josué escuchó de la boca de sus padres. En la tradición judía, los pastores saben que se contaba la historia de sus generaciones para que sus hijos conocieran. Hermano, aquí está el Espíritu Santo. O sea que los padres, todos los padres judíos, sentaban a sus niños y les contaban la historia de sus antepasados. O sea, le contaban la historia cómo Dios llamó a Abraham, le contaban la historia de Isaac, de Jacob. Así las generaciones judías aprendían su historia, así conocían a Dios. O sea que Josué, escúcheme esto, hermano, escúcheme por favor. Josué escuchó la historia de José cuando fue llevado a Egipto. Así conocían su historia. Y cuando le contaban de que José fue llevado a Egipto, de que José fue tirado injustamente a la cárcel, pero luego Dios lo levantó al trono, parecía una historia para Josué, que estaba esclavo y que llevaba, y que sabía que sus generaciones anteriores llevaban 400 años de esclavitud. Parecía una historia inverosímil, parecía una fantasía. Espere, présteme atención. Es que Dios va a usar a los que escuchan la palabra de Dios y la atesoran en el corazón, aunque lo que están viendo es totalmente contrario a lo que están oyendo. Escúcheme por qué se lo digo. Porque cuando le contaron la historia a Josué, siendo niño, de su tatarabuelo José, le contaron de la profecía. Cuando Jacob profetizó sobre los hijos de José, Efraín y Manases. José le trae sus dos hijos a Jacob, y Jacob, con las manos cruzadas, bendice a Efraín y a Manases. Y José le dice a su padre: papá, así no. Y él dice: déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Y profetiza sobre Efraín y dice que Efraín será rama fructífera. Escúcheme, créame que hay algo aquí. Josué era descendiente directo de Efraín. El abuelo de Josué, Elifaz, era el jefe de la tribu de Efraín. O sea que cuando Josué, siendo un jovencito en Egipto, le contaban la profecía, posiblemente le parecía algo inverosímil. ¿Cómo Dios habló eso y somos esclavos? Pero estoy seguro que para que Dios lo usara y lo llamara valiente, fue porque Josué
guardó la profecía en su corazón. Josué la creyó. Josué creyó lo que Jacob había profetizado sobre Efraín. Y Josué sabía que él era un descendiente directo de Efraín. Josué sabía que esa profecía era para él. Jóvenes, no importa lo que estén viendo, si Dios habla, si Dios profetiza, guarda la palabra en el corazón. Dios va a usar a los que escuchan la palabra, la respetan y la guardan en el corazón. Dios está buscando una generación que respete la palabra de Dios, que la respete, que la ame y que la atesoren en el corazón, porque saben que Dios cumplirá su palabra. ¿Habrá algún joven aquí que sabe que Dios va a cumplir su palabra en ellos? En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo sepa? Por eso Dios usó a Josué, porque Josué guardó la palabra en su corazón. Necesitamos una generación que respete la palabra. Dios está buscando una generación que cuando Dios esté hablando, ellos tengan los ojos abiertos, los oídos abiertos y hasta la boca abierta, porque ellos quieren que esa palabra entre por cualquier entrada que tengan para su cuerpo y para su espíritu. Dios está buscando una generación que se siente a escuchar a los ancianos. Josué de niño y de joven se sentaba a escuchar las historias de sus padres. Dios va a levantar una generación que no tiene problema en sentarse a escuchar a los pastores, a escuchar a los ancianos, porque los jóvenes saben que los ancianos tienen algo que contar, tienen algo que impartir, tienen algo que enseñar, y que su futuro, su destino está en la boca de los ancianos. Dios va a usar una generación que escucha a los ancianos y calla la boca de los príncipes incrédulos. Fue ese mismo Josué cuando Dios envía, cuando Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra. Los 12 espías eran príncipes del pueblo, príncipes, líderes. Fue ese mismo Josué que cuando esos príncipes vienen y traen un reporte negativo de la tierra, fue ese Josué el que se levantó para callar a los príncipes. Escúcheme esto, joven, escúchemelo por favor. No importa qué liderazgo ni qué título tenga un hombre, ni qué posición ocupe, si habla mal de la tierra, si habla mal de tu propósito, si habla mal de tu destino, si desprecia lo que Dios va a hacer contigo, cállalo, aunque se llame pastor o apóstol o profeta o evangelista. Tú has escuchado la historia de Dios y sabes porque sabes que Dios tiene un plan contigo. Sabes porque sabes que tú vales para Dios. No importa quién te diga que no podrás, no importa quién te diga que somos como langostas, no importa quién te diga que esa tierra no la podemos conquistar. Tú la vas a conquistar, tú la vas a conquistar. Dios le dijo a Josué valiente, porque no solo escuchó la historia de su familia y respetó el consejo de los ancianos, sino que también pudo callar a los príncipes negativos. Se va a levantar una generación que respeta la palabra, que respeta al Espíritu Santo, que respeta la adoración, que respeta la alabanza, que no vienen al culto a chatear. Se va a levantar esa generación que respeta la presencia de Dios, pero que también, por el celo que tienen de Dios, van a callar a la boca de los incrédulos. Todo el que te diga que no lo lograrás, vas a callarlo, porque tú lo vas a lograr. Todo el que te diga que no puedes ir a la universidad, cállalo. Tú vas a ir a la universidad, vas a correr con el sueño que Dios te ha dado, vas a cumplir tu propósito y vas a llegar a la meta del premio del supremo llamamiento. Todo el que te diga que eres muy pequeño para lo que vamos a hacer, cállalo. Tú eres muy pequeño, sí, pero el Dios que tú tienes es muy grande.
Y hay un Dios muy grande para tan poco diablo. Dios muy grande para tan poco diablo. Hay un Dios muy grande para un diablo tan pequeño. Y el Dios grande está contigo. Fue ese Josué, ese mismo, que creció en la esclavitud, que creció viendo los rostros desesperanzados de su familia. Fue ese Josué que creció escuchando la historia de sus antepasados y escuchando la profecía de Jacob sobre Efraín. Fue ese Josué el que cayó a los príncipes incrédulos y que les dijo: nosotros subiremos. Esa es la generación que Dios va a levantar. Una generación que tiene más convicción en lo que Dios ha dicho que percepción en lo que el diablo está mostrando. Dios va a levantar jóvenes que tienen una percepción interna, tienen una convicción adentro. No saben cómo va a ser, no se explican cómo Dios lo va a hacer, pero están convencidos que Dios lo va a hacer. Dios no te tiene que explicar cómo lo va a hacer. Tú solo tienes que creer que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer como Él quiera, como Él le plazca, como sea su voluntad. Dios lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Al cielo. Dios llamó valiente a un muchacho que supo agarrarse de la palabra profética. Siendo un esclavo, creyó la historia que le contaron sus padres, que Dios levantaría una rama fructífera de José y que los descendientes de Efraín poseerían naciones. Se agarró de la palabra. Levanta tus manos al cielo. Lloro en el nombre de Jesús. Que Dios coloque en ti un hambre y una sed por la palabra. Que te agarres de la palabra de Dios. Porque esos son los pensamientos que Dios tiene contigo. Son los planes que Dios tiene contigo. Agárrate de la palabra hasta que se cumpla. Oh, Sarabacone Bequea, Irabasaya, Irabasone. Padre, levanta una generación que respete la palabra, que respete el consejo de los ancianos. Levanta una generación que sepa curar las heridas de sus padres. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, jóvenes. Tú vas a curar las heridas de tus padres. Tú vas a curar las heridas de tus padres. Así creció Josué, curando las heridas de sus padres. Ir a Basaya, ir a Ba. Si alguien quiere venir al frente,